Hola, aquí estamos nuevamente, todos y todas, en un nuevo episodio del programa Bajo la Lupa, Estado y Seguridad de EVA TV. Bienvenidos todos y todas. Hoy vamos a abordar un tema interesante, que es un tema sobre la seguridad pública y sus políticas, pero antes, un mensaje parroquial. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales que están ahí en el Zócalo, porque así vamos creando una comunidad interesante para abordar estos temas y muchos otros vinculados a nuestra patria, ¿no? En términos generales. Lo primero que yo quisiera en este programa, que va a abordar la cuestión de la seguridad pública y sus políticas, en el fondo, la relación que ya de alguna manera establecimos en el episodio anterior entre política y seguridad, o cómo la política aborda en la Argentina las cuestiones de la seguridad pública. La pregunta que nos queremos hacer en términos generales es: ¿por qué razón los temas de la seguridad pública, que preocupan tanto a la sociedad, que forman parte de los reclamos más importantes que habitualmente en las distintas encuestas, en los distintos sondeos de opinión, aparecen como una preocupación predominante de distintos sectores sociales, por razones muy diversas, pero que siempre está el tema del temor al crimen? La experiencia criminal que se ha desarrollado en la Argentina en los últimos años da lugar a ese reclamo, a esa sensibilidad particular y a un acendrado temor al delito. Y el Estado es siempre el objeto de aquel reclamo, es el sujeto a través del cual la gente está de alguna manera reclamando, pidiendo protección, certidumbre al Estado. Quizás a veces con una mirada un poco falta de realidad, que es la mirada de que en una sociedad es posible vivir sin delitos y sin crímenes. Pero de todas maneras el reclamo está, es un reclamo que desde hace muchos años, desde, como vimos anteriormente, la aparición de los asuntos de la seguridad pública como tema de preocupación social y político, se ha formulado. Ahora, pese a ello, la política no le da el sentido estratégico que la sociedad sí le atribuye a estos temas. La política no ha estado a la altura. Tiene que haber alguna razón por la cual la política, un tema de tan alta preocupación social, no lo ha abordado, no lo ha trabajado, no lo ha desarrollado con estrategias, con miradas, con acciones, con intervenciones que tengan como objetivo fundamental no solamente dar cuenta del fenómeno, sino tratar de atenuar las consecuencias más gravosas que estos fenómenos tienen sobre la gente. Vale decir que acá hay una suerte de desfasaje entre el reclamo social y la preocupación social por los problemas de la inseguridad y, por otro lado, cómo la política, el Estado, que es el objeto y el instrumento de gestión de la política, aborda este conjunto de cuestiones. Tiene que haber alguna razón por la cual se produce este desfasaje entre, reitero, estas preocupaciones sociales y el desdejo, a veces el desatino con el que la política aborda esta cuestión. Y hago una aclaración de movida. Digo la política porque en la Argentina, tal como vamos a analizar en este programa, a lo largo de los últimos años, hubo un parecido de familia. La política en su conjunto más o menos abordó de manera parecida a estos asuntos. Cuando digo la política me refiero a los gobiernos de derecha, a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos más progresistas y que siempre han planteado alternativas reformistas y garantistas en materia de seguridad pública, pero también los gobiernos más reaccionarios, más volcados a lo que es la ecuación represiva en materia de gestión de la seguridad pública. Unos y otros han tenido parecidos de familia, han tenido relatos semejantes y prácticas institucionales muy semejantes. O sea, por eso yo cuando digo la política estoy abarcando el conjunto de la clase política. Por supuesto que también, segunda aclaración antes de abordar el tema, debo hacer en esta introducción, ha habido excepciones. Y ha habido excepciones notables.
Yo quiero reivindicar mucho lo que yo diría que fue la gestión más integral en materia de seguridad pública en la Argentina, que tuvo nombre y apellido, y que fue Carlos Arlañán, ¿no? Carlos Arlañán protagonizó 2 etapas cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, más grande de la Argentina, en cuanto a la cantidad de poblaciones y en cuanto a escenarios de los problemas de inseguridad más importantes de nuestro país. Carlos estuvo al frente del Ministerio de Seguridad entre el año 98 y 99. Allí anunció todo un esbozo de proceso de reforma que en el fondo, digamos, quedó trunco por cuestiones políticas que ya analizaremos en su momento, y si es posible lo haremos con él, pero después volvió nuevamente, promocionado por Néstor Kirchner en el año 2004, y llevó adelante una gestión reformista impresionante. No solamente construyó capacidad de gestión y de poder político sobre los asuntos de la seguridad pública, sino sobre la institución policial, a la que también sometió un proceso de reforma democrática muy interesante. La policía más grande de la Argentina, el cuerpo armado más grande de la Argentina, fue objeto de una reforma muy interesante por parte de Carlos. Por supuesto, también lo analizaremos en su momento, eso fue objeto de una contrarreforma fenomenal, también llevado a cabo por un gobierno peronista, el gobierno de Scioli, con su ministro, digamos, a la cabeza, que fue Carlos Stornelli. Pero Carlos Arlañán ha sido uno de los protagonistas más importantes, una grata excepción a esto que vamos a analizar aquí. Mucho más humildemente, y lo digo con total humildad, digamos, el proceso que nosotros protagonizamos bajo la conducción de Néstor Kirchner, que fue la formación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Primer policía creada en democracia, Policía Federal creada en democracia en la Argentina. Nunca se había creado un cuerpo federal de seguridad en periodos democráticos. Nunca se había debatido en un parlamento este conjunto de cuestiones. Y ese proceso, más allá de las cuestiones técnicas, que dio lugar a una institución policial que ha pasado la prueba de las mejores calificaciones en materia de seguridad democrática, inclusive hasta el día de hoy, y después de haber atravesado varios gobiernos de impronta bien diferente a las que dieron origen a esa experiencia, como fueron los gobiernos de Cambiemos. Digamos, ha sido un proceso muy interesante, pero tuvo ahí un protagonista fundamental, que fue Néstor Kirchner, porque fue el que garantizó las condiciones políticas para que ese proceso se llevara adelante. Pero salvo estas experiencias, sinceramente no ha habido en la Argentina un abordaje integral de estas cuestiones. Entonces yo, cuando digo la política, estoy de alguna manera hablando del conjunto, por derecha o por izquierda, al respecto. Hay algunas razones. La política argentina es una política que, si uno la mira con detalle, tiene la clase política argentina tiene una enorme capacidad de supervivencia, fundamentalmente en momentos críticos. Es como que hay cierta calidad en la capacidad de negociación, de establecimiento de acuerdos democráticos y demás. Pero esto no se ha visto en materia de seguridad pública. Ahora, esa capacidad de la clase política argentina nos conduce a señalar que evidentemente tiene que haber alguna razón por la cual la política, pese a este conjunto de demandas sociales que hay en función de la inseguridad y reclamos de protección y de seguridad por parte de la comunidad, no atendió el problema en su conjunto. Y esto tiene que ver con cuestiones que debemos desentrañar en este programa. En primer lugar, yo diría, ha habido, como ya lo señalamos en el episodio anterior, una tendencia general desde que los asuntos de seguridad pública se convirtieron en un problema político, en un asunto de abordaje político. Me parece que ha habido ahí una primer tendencia, y es la política y los gobiernos dejaron de lado la atención de estos asuntos, que además eran asuntos extraños, novedosos, con relieves, digamos, raros para la política. La política no estaba habituada a trabajar este conjunto de asuntos, y entonces hubo una suerte de impronta delegativa a las instituciones policiales. Ya habíamos dicho también en el episodio anterior
de que este es un rasgo de la Argentina desde hace muchísimos años, que en realidad desde el advenimiento del Estado-Nación en la Argentina, los sucesivos gobiernos le han delegado a las policías el manejo del crimen, de las problemáticas criminales y también el manejo de las ilegalidades. Y muchas veces consintiendo esas ilegalidades como forma de gestión gubernamental de esas ilegalidades. O sea que esto no era novedoso, pero que adquirió relieves diferentes en el momento que las cuestiones de inseguridad se convirtieron, a partir de las altas tasas criminales, en un problema de relieve como el que señalábamos anteriormente. Y esa delegación, que yo en algún trabajo he denominado desgobierno político, como una de las grandes tendencias, en realidad es un término un poco contradictorio, porque es decir, el gobierno le delega a la policía el manejo de la seguridad pública, pero en realidad esa es una decisión política. El gobierno delega de manera activa, es una decisión política, es parte de un acto gubernamental, decir, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer esa burocracia uniformada que para casi la totalidad de la clase política está considerada como la burocracia experta en materia de seguridad pública, que es la institución policial. Son ellos los que tienen que gestionar el crimen. Los gobiernos más volcados hacia la derecha siempre han dicho la única manera de controlar el crimen es fortaleciendo mucho a las instituciones policiales. Nunca han tenido estrategias, digamos, de abordaje social, de las condiciones, digamos, que alimentan esas conflictividades y esas problemáticas delictivas. Eso no está, digamos, en el tablero de control de la derecha, sí está quizás a veces más en forma de relato que de acción política concreta, en los gobiernos de carácter más progresistas, en los gobiernos peronistas. Pero la verdad es que ese punto es un punto clave. La política le dijo a la policía, ustedes tienen que hacerse cargo de esto. Ha habido en esa delegación de gobierno y de capacidad de gobierno un acto político fenomenal, que signa, a mi modo de ver, de alguna manera las tendencias de gestión política que han caracterizado a los 30 años de democracia en la Argentina, por lo menos desde el advenimiento de la inseguridad como un problema de carácter político. Y las policías han gestionado la seguridad pública conforme una serie de consideraciones, ideas, creencias, una serie de prácticas que la verdad que son decimonónicas. Las policías de fin del siglo XIX planteaban que la mejor manera de garantizar seguridad era con mucha presencia en la sociedad. Los rondines a caballo era lo que hoy es el patrullamiento a través de motos o vehículos en las grandes ciudades. Pero la lógica es la misma, mucha presencia policial en la calle, auscultando, mirando, escudriñando, digamos, cómo la gente circula en las grandes ciudades y vigilando de manera preventiva eso. Es como un gran panóptico. Antes se hacía a caballo, con los policías haciendo rondines a pie, y ahora con mecanismos un poco más sofisticados, a los que agregaría también la videovigilancia, en términos generales. Pero la lógica es la misma. Mucha presencia policial en la calle. Han escuchado, muchos de ustedes seguramente, saturación policial, digamos, en las calles, como un atributo de control. Pero la verdad es que esa forma y esa lógica de acción policial sobre el fenómeno delictivo está largamente comprobado en los estudios internacionales, en los países más desarrollados en esta materia, pero también en los nuestros, que resulta bastante ineficaz, más allá de que pueda ser simpático ver mucha policía en la calle para algunos ciudadanos, en realidad para el grueso de los estudiosos que abordamos estos temas sabemos muy bien de que la ineficacia de la policía a través de la presencia policial, si no hay alguna forma de focalización de las problemáticas criminales que hay que atender, que requieren de intervenciones específicas, realmente es una presencia ineficiente en términos generales. Pero la policía ha trabajado de esa manera. Y hay un segundo aspecto que la policía ha hecho, por delegación de la política también, que es el gobierno de la propia institución, lo que en algunos trabajos denominamos autogobierno policial. Ustedes dirán, bueno, pero a ver,
son los jefes de policía los que tallan las instituciones policiales. Por ejemplo, cómo se deben organizar, de qué manera deben accionar frente al control del crimen, o para desarrollar acciones de control del crimen, cómo se debe seleccionar el personal, cómo se lo debe capacitar, cómo se lo debe formar en su origen, cómo se deben hacer tareas de inteligencia para detectar los fenómenos criminales sobre los que hay que establecer estrategias de control, cómo se debe controlar los eventuales abusos o las ilegalidades cometidas por la policía. Es decir, todos estos aspectos que hacen a una organización policial en la Argentina no es determinado por el Congreso a través de un marco normativo, no es determinado en general por los gobiernos ejecutivos, sino que estos se lo han delegado a las cúpulas policiales. Vale decir que las instituciones policiales que tenemos son instituciones policiales talladas por el comisariato, ¿no? Bajo un conjunto de perspectivas que, reitero, no han sido cambiantes desde hace décadas y que vienen, como su origen lo fue determinando, el origen de estructuras militares que han dado forma a las policías contemporáneamente en la Argentina, esa suerte de huella militarista, cuartelera, de orden cerrado interno, digamos, de la marcha y al mismo tiempo el saludo marcial, todo ese tipo de ritos que hacen a la militarización de una institución policial, de alguna manera, digamos, están presentes, no han cambiado. Nunca se ha pensado seriamente en las instituciones policiales argentinas un formato organizacional y de actividad institucional que no salga de la matriz militarista, ¿no? Inclusive la propia clase política muchas veces. Yo recuerdo en el año 2013 cuando se discutía aquel reclamo, ¿se acuerdan?, de la Gendarmería Nacional, que había tomado algunos establecimientos propios en reclamos de mejoras salariales y que había algunos organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, no solamente que calificaban ese hecho y ese reclamo, que yo entendía que más allá de que sea un reclamo de carácter ilegal en cuanto a la forma, era un reclamo de carácter laboral en cuanto a su contenido, decían, es un intento de golpe de Estado y además no pueden hacerlo porque son estructuras disciplinarias y militarizadas, o sea, ratificando y reivindicando el carácter ese en cuestión, cuando en realidad las policías más desarrolladas del mundo, que tienen un trabajo mucho más integral en materia y eficiente en materia de control del crimen, no guardan esas matrices militaristas. Pero nosotros emulamos eso y le dimos formas a estas instituciones policiales en cuestión, ¿no? Bueno, estas tendencias, desgobierno político, delegación del gobierno de la seguridad pública a las policías haciéndose cargo de las estrategias de control del crimen y de vigilancia general de la sociedad, pero al mismo tiempo el autogobierno de la propia institución, de alguna manera han signado, han caracterizado lo que es el abordaje de los gobiernos políticos a nuestra problemática de la seguridad pública. Pero la verdad es que pese a todo, no se ha logrado un tratamiento integral en materia de seguridad pública. Se ha persistido en esta suerte de modalidad policialista de la gestión política de la seguridad pública y la cosa no ha sido muy importante, de alguna manera no ha revertido, digamos, a las expectativas y a las demandas sociales la situación, digamos, que dio lugar a estas. Y ahí es donde me parece que hay que indagar un poquito más. La pregunta del millón es, ¿por qué las estructuras políticas han delegado históricamente el gobierno de la seguridad en las policías? Pero además, ya que para la política argentina las policías son tan importantes y son la principal burocracia de gestión de la seguridad pública, la segunda pregunta relevante es, ¿por qué no las reformamos? ¿Por qué no las modernizamos? Si son el instrumento de gestión privilegiado de la seguridad pública, ¿por qué las dejamos con las formas organizativas de funcionamiento militaristas del siglo XIX, con algunos cambios tecnológicos, pero en términos generales manteniendo ese formato rígido, burocrático, poco dinámico, centralista, macrocefálico? Y no avanzamos en la democracia argentina en un proceso de reforma y modernización policial.
pero no la reforma por la reforma misma. No es que nosotros estamos con el berretín de la reforma policial porque somos reformistas, porque somos de centro izquierda y queremos reformar todo, sino que la reforma policial, ya que es tan importante la policía para la política, es casi un imperativo instrumental político, porque estas policías no son eficientes en el control del crimen. Así de simple, porque el fenómeno criminal se transformó, como veremos en el próximo episodio, y esa enorme y compleja transformación del fenómeno criminal puso más en evidencia la ineficacia de la policía para hacerse del control de ese conjunto de problemáticas. Control me refiero a estrategias más o menos eficientes de prevención, vale decir, de atenuar algunos episodios, tratar de que no tengan un carácter tan gravoso, pero también de conjurar los hechos que están en comisión o establecer estrategias de persecución penal y de investigación eficientes. Es decir, ninguna de estas tres labores, prevención, conjuración e investigación, las policías argentinas las desarrollan de manera eficaz. Entonces vos tenés un contexto con crecimiento de la problemática criminal, complejización del fenómeno criminal, transformación del fenómeno criminal y las mismas estructuras policiales con la misma lógica de hace 100 años atrás. Ahora, reitero, vuelvo al planteo original. Si para la política es tan importante la policía y le ha delegado el gobierno de la seguridad pública, ¿por qué no se emprenden procesos de modernización de estas instituciones policiales, por derecha o por izquierda? Y fíjense qué contradictorio, ¿no? La derecha, que reivindica tanto a la acción policial como una acción fundamental en materia de seguridad pública, en la Argentina no ha hecho grandes esfuerzos por reformar la policía. Lo que ha hecho la derecha es algo bastante parecido a lo que ha hecho también los gobiernos de centro izquierda, e inclusive muchos gobiernos peronistas, que es inflar a estas policías de más presupuesto, más policía, más patrullero, más videovigilancia. Vale decir, lo voy a decir groseramente, inflamar a las policías de más recursos, pero sin poner en tela de juicio sus formas organizativas y sus modalidades de trabajo, que reitero, son decimonónicas, son estrategias de ocupación territorial en términos generales, ¿no? Y al mismo tiempo, por izquierda lo mismo, ¿no? Porque por izquierda decimos, hay que controlar las policías, que no sean abusivas, que sean eficaces en el control del crimen, pero no sean abusivas, pero tampoco emprendimos grandes procesos de reforma policial al respecto. O sea, por derecha o por izquierda en la Argentina hemos pecado de tener una impronta fuertemente policialista en el ejercicio del gobierno, pero antirreformista y antimodernista en materia de mejoramiento de la calidad del servicio policial y de la institución policial. Entonces, acá hay un problema severo. Este es el diagnóstico complejo de la política. Ahora, yo creo que hay algunas respuestas positivas. Y ahí me gustaría el primer slide para ir acompañando lo que estoy señalando. ¿Por qué no ha habido reformas policiales en la Argentina? Yo acá hay tres grandes razones, políticamente hablando, tres grandes razones de carácter político, sustantivas, ¿no? Del fondo. Primero, fíjense ahí el cuadrante verdecito, ¿no? Porque en el fondo estas policías, con todo esto que yo estoy describiendo y que abordaremos mucho más en profundidad en otros encuentros, sigue siendo una policía eficiente en el control político del crimen. ¿Qué es el control político del crimen? Es decir, de alguna manera esta policía gestiona el control del crimen, se vincula con la problemática criminal de manera tal que genera condiciones que hace que el crimen no escale a un nivel de escándalo político y de crisis política. Vale decir, por ejemplo, y acá doy tres grandes cometidos al respecto que de alguna manera las policías garantizan. Primero, las policías son grandes instrumentos de control poblacional. No son instrumentos de control del crimen. Ya lo hablamos en el episodio anterior. Son grandes dispositivos de control poblacional. Esto de ocupación territorial, andar mirando todo el tiempo a la gente que circula en la vía pública, por supuesto que somete a la policía a atender solamente algún conjunto de eventuales problemáticas criminales que son las que ocurren en la calle, digamos, las que ocurren adentro de los hogares,
las que ocurren en los mercados ilegales, las que ocurren en los despachos oficiales, en las estructuras financieras y económicas, esos delitos no son vistos recorriendo las calles. Es decir, cuando la policía solo recorre la calle como actividad fundamental, ve un espectro, básicamente los delitos predatorios, los robos, los hurtos en términos generales y algunos hechos de violencia que ocurren en los ámbitos públicos. Pero lo cierto es que ha sido la policía argentina una gran policía de control poblacional. ¿A quién controlan las poblaciones? Primero, ese control se lleva adelante en los sectores de la ciudad que son los sectores protegidos por la policía. Ya lo dijimos, son los sectores ocupados por actores y sectores sociales altos, sectores empresariales, lugares comerciales, vale decir, actores de la vida colectiva que son relevantes políticamente, no son los barrios populares. En los barrios populares la policía está con una impronta muy reaccionaria, muy intempestiva, profundamente represiva. En cambio, en la ciudad protegida, en la ciudad de los sectores medios y altos, en la ciudad de los sectores financieros, de los sectores relevantes comerciales y económicos, allí la policía, ¿qué hace? Protege de la circulación de personas extranjeras, digamos, socialmente hablando, que son las personas que sobreviven, desclasadas, excluidas, los pobres que circulan por la ciudad. Fíjense ustedes lo que hace la mayoría de las policías. ¿A quiénes paran? ¿Sospechosos de delito? No, paran en términos generales a un conjunto de personas que son personas sospechosas de andar circulando por el lugar. El otro día yo caminaba por Palermo, muy cerca de los lagos de Palermo, y dos policías en moto pararon a dos motos de delivery, de distribución de alimentos. La verdad que los pararon así, de una. Venían por Avenida Libertador, los pararon allí, lo tuiteé inclusive a través de alguna foto. Nada que ver con alguna problemática que se pudiera parecer a la sospecha de una acción delictiva. Los pararon porque eran dos personas que estaban circulando con algunas motos un poquito deterioradas y entonces ahí estuvieron un largo rato. Yo me quedé para ver el tema. Eso es control de población, eso no es control del crimen. ¿De acuerdo? No se debe perder el tiempo en ese tipo de cuestiones. Hemos visto cómo en realidad la policía iba y sacaba determinados indigentes de determinados espacios, de determinados lugares, con lo cual, inevitablemente, digamos, eso no tiene nada que ver con el crimen. Si es una gran policía que le asegura a los gobiernos el control eficiente de las áreas protegidas, pero ¿frente a qué? A la circulación de los sobrantes en la vida social, de los mutantes sobrantes en la vida social. Esto es un término, los que sobran, decía Robert Castell, un gran sociólogo que analizaba este tipo de cuestiones, que son los que sobreviven circulando, los trabajadores precarios, etcétera, etcétera. Este rol las policías los cumplen muy bien. Segundo rol que las policías cumplen muy bien, gestionan los mercados ilegales de drogas, de personas, de mercancía. ¿Y cómo hace el control de esos mercados la policía? Participando en ellos, asociándose con tramas criminales complejas, llevando adelante acciones que de alguna manera suponen que esos mercados se van a desarrollar sin hechos de violencia, de manera soterrada, cautelosa, sin escandalización pública, sin notoriedad pública, porque en el fondo, digamos, lo que la policía quiere es que esos mercados se desarrollen de manera absolutamente clandestina, con una clandestinidad eficaz. Y el tercer gran punto, que esto lo comparte con la justicia, la policía es un gran dique de contención para que no se investiguen, por eso dique de contención, los delitos de poder, los delitos de los poderosos, los delitos corporativos, los delitos de lavado de dinero, de estafas, de malversación de fondos, los delitos cometidos por estructuras de poder, por actores de las estructuras de poder, políticas, financieras, económicas, en términos generales. Es decir, esas cosas no se investigan, la policía no está para investigar estas cosas. La policía está para los robos y hurtos en la calle y para el control poblacional. Los mercados ilegales los controla participando de ellos y las estructuras de poder están protegidas por la impunidad, ese halo, ese anillo de impunidad que le garantiza la policía junto con la justicia penal. La justicia penal también es una justicia penal de pobres, digamos, ¿no? El sistema penal, estuve la semana pasada en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, les pregunté, ¿alguno de ustedes es rico? Y me respondieron los
los privados de la libertad allí, que ninguno era rico, todos provenían de sectores populares. Se ve que solamente delinquen en determinados lugares los pobres. Estas tres labores hacen que las policías sean eficaces para lo que la política quiere, que es que haya una suerte de gobernabilidad tranquila, sin mucho escándalo de la seguridad pública. Entonces hay una razón fundamental para lo cual, digamos, la política ya no se ve tan proclive a modificar esto. Está bien. Yo entiendo que los sectores, organismos de derechos humanos, algunos actores progresistas, de alguna manera, reclamen reformas. Pero cuidado, que aunque yo no lo pueda decir en voz alta, esta policía me hace control poblacional, me controla los mercados ilegales y me garantiza que no se van a investigar estructuras de poder. Bueno, ya son tres funciones no institucionales, pero sí funciones prácticas muy relevantes desde el punto de vista político. Hay una segunda razón, ahí vuelvo al mismo slide que estábamos haciendo anteriormente, que es que las estructuras policiales, no todas, pero muchas, son grandes dispositivos de inteligencia. O sea que le aportan a la política, ¿qué? Saberes y conocimientos. Entonces, hay cierta avidez de la política por conocer cosas. Y las policías son grandes estructuras de inteligencia, no sofisticadas, y no son muy sofisticadas para hacer lo que deberían, que es la inteligencia criminal, inteligencia sobre las problemáticas criminales. Estoy hablando de inteligencia política, inteligencia relevante para la clientela, gobierno de estas policías. Es lo que Norberto Bobbio llamó el criptogobierno en términos generales. La Policía Federal Argentina cuenta desde los años 50 con una estructura de inteligencia no criminal, digamos, sino para polirrubro, para todo lo que se necesite desde los años 50, una estructura de inteligencia paralela a su cuerpo de oficiales y suboficiales, los plumas, que está vigente actualmente, que trabajan, que espían, que pueden tener contratos laborales dentro del Estado y dentro de empresas privadas, independientemente de su pertenencia a ese cuerpo de inteligencia de la propia Policía Federal. Vale decir, la que fue una de las policías más importantes del poder político en la Argentina. Desde el advenimiento de la democracia en el 83 nunca tocamos esas estructuras de inteligencia. Tenemos un Estado ilegal dentro de la propia Policía Federal Argentina. Haciendo inteligencia, vaya a saber qué, porque no lo controla nadie eso. Y está vigente, como se ha comprobado en numerosas causas judiciales y en algunos estudios que empezaron a aparecer al respecto. Es decir, esto nos dice, acá también hay un rol, que no todos los gobiernos hacen uso de eso, por supuesto, como sí de lo anterior, que tiene que ver con la cuestión de la inteligencia y de los saberes que son relevantes para la política. Y también las policías son fuentes de financiamiento. Son de las pocas burocracias que la insuficiencia del presupuesto formal, la insuficiencia de los recursos transferidos por el Tesoro, es de alguna manera resuelta con lo que las policías recaudan en la calle. Gran parte de la vida institucional de las policías se financian con parte de esas recaudaciones ilegales. O sea, fíjense ustedes, me controla el crimen de manera no escandalosa. Sé que además no va a investigar las estructuras de poder en términos generales. Tengo información cuando la necesito y si es que yo la pido. Y además, los presupuestos formales son insuficientes para la vida institucional completa de estas policías y se autofinancian de manera ilegal. Bueno, acá hay razones sustantivas para no reformar las policías. Ya cambia, digamos, esa pregunta que nos hacíamos al comienzo empieza a tener respuestas. El segundo slide nos va a mostrar otro tipo de razones. Además hay razones instrumentales. Y esto es interesante en términos generales, porque la política en algún momento dice, ok, vamos a suponer que decidamos emprender un proceso de reforma de las instituciones policiales. Me parece bien. No cuento con equipos políticos expertos en ese tipo de reformas, o sea, que hay que conformarlos de alguna manera. Sin ese conjunto de, staff político, cuadros políticos y al mismo tiempo sin ese conjunto de
de funcionarios expertos en esta materia, porque no ha habido cuadros políticos. Imagínense ustedes, si la política decidió que el comisariato es quien debe gobernar la seguridad pública, bueno, no ha formado cuadros políticos para hacer lo que le ha delegado a ese comisariato. Por ende, para llevar adelante, cuando la política le quiere quitar el manejo de la seguridad a la policía, no cuenta con los cuadros políticos para eso. Entonces, primera cuestión es eso. Segunda cuestión, evidentemente hay otro tema que es, no se cuenta con organizaciones institucionales, políticas, para poder anclar eso. No se cuenta con información acerca de las policías, en términos generales. Es decir, la política adolece del saber de lo que pasa dentro de esa caja negra inauscultable que es la institución policial. No solo no ha formado cuadros al respecto, sino que además desconoce la cultura de la policía, las tramas organizacionales internas, el conjunto de relaciones de poder que se tejen dentro de la propia institución policial. Pero además las reformas son caras. Inevitablemente, digamos, si vos querés reformar policías, tenés que resolver el tema del financiamiento de la policía, porque se supone que una reforma, entre las cosas que va a cortar, es el autofinanciamiento ilegal de la policía. Con lo cual, inevitablemente, también tiene que blanquear cuánto cuesta una policía. Digámoslo bien, las mejores policías del mundo son muy caras. Las mejores policías del mundo, de los países que han hecho una gran inversión en materia policial, son policías caras. Por ende, ahí hay un tercer elemento importante que es, bueno, se necesitan muchos recursos. Una buena reforma policial no se hace cambiándole el uniforme a un policía o comprando patrulleros nuevos o comprando más videovigilancia y cámaras de videovigilancia. Se requiere otro tipo de inversión organizacional, capacitación y demás. Lo que gastan las policías más importantes, más desarrolladas del mundo, más eficientes del mundo en materia de formación y capacitación es enorme. Ahí están un poco las claves. Acá nosotros formamos policías a 6 meses y seleccionamos policías de entre la población, digamos, excluidas del mercado laboral, descalificadas laboralmente, para que se incorporen a la institución policial y mediante la incorporación a la policía, inclusive se incorporan a las regulaciones, porque la mayoría de estos sectores sociales provienen de sectores, digamos, de alguna manera excluidos de las regulaciones económicas y sociales habituales. Con lo cual, ahí tenemos un problema no solo que ocurren estas cosas, sino que además la política le tiene mucho temor a las reacciones corporativas de la policía. ¿Qué pasa si yo voy a un proceso de reforma y la policía no está de acuerdo y me inflaciona de delitos la calle? Me libera la zona y ordena que haya muchos homicidios y muchos delitos que le duelan, digamos, a la política para poder boicotear ese proceso de reforma y cambio. Puedo contar un poquito de lo que pasó con nosotros en Santa Fe, ya lo haré, digamos, al comienzo de la gestión, los primeros meses del año 2020. Sospechosamente, de repente, muchos homicidios, muchos delitos, en lugares muy sensibles. Uno tenía la sensación de que ahí había una mano política, pero también una mano policial, porque se venía claramente un proceso de reforma importante al respecto. Y además, lo último que señalo es el timing, la temporalidad de un proceso de reforma de esta envergadura supera ampliamente lo que es el calendario electoral. Todas estas razones llevan a la política a, de alguna manera, desincentivarla para llevar adelante procesos de reforma. La policía me sirve para un montón de cosas, pero además tengo todo este conjunto de dificultades instrumentales. Bueno, evidentemente, ahí prefiero de alguna manera seguir gestionando la seguridad pública, dándole poder a esta policía, porque de alguna manera esta policía me resuelve problemas políticos, pero además cambiarla me puede generar un conjunto de problemas que hoy no existen, que hoy no tengo. Yo sé que tengo una gran demanda social, que la gente está diciendo, pero pasa algo que es importante, que ustedes tienen que entender, que todos tenemos que entender. A la sociedad argentina le preocupa mucho la inseguridad, pero los temas de inseguridad no determinan el comportamiento electoral y político de la gente. En las últimas elecciones, los hechos de inseguridad no fueron los hechos determinantes en la elección de los gobiernos. Entonces también la política está ocultando eso. La política argentina entiende que la inseguridad preocupa, pero no ocupa un lugar determinante a la hora de la determinación, digamos, de la decisión electoral, que en el fondo es lo que talla
el campo de la lucha política en la Argentina. Entonces, estas razones son las razones, digamos, por lo cual se ha perpetuado una situación de status quo que yo creo que se va a ir empeorando con el tiempo, pero que de alguna manera está presente allí. Ahí hay un tema que es relevante. ¿Cuándo fue que se rompió esta suerte de pacto tácito entre gobierno, política y policía? Bueno, eso cuando en momentos críticos, cuando en momentos de hechos de inseguridad que escalan a situaciones de alta conflictividad y ponen en tela de juicio la legitimidad de los gobiernos, allí sí la política cambia la ecuación. Dice, bueno, yo no puedo perpetuar esto. El primer gran hecho fue el dualdismo en la última etapa. Duhalde, que le había dado todo el poder a la cúpula policial, todo el poder y el gobierno de la seguridad en la provincia de Buenos Aires a la maldita policía en los años 90. Al final, esa policía había protagonizado una serie de hechos escandalosos, políticamente hablando, que cercenaban la lucha política de Duhalde por la presidencia de la Nación contra Menem. Y Duhalde entendió que tenía que intervenir sobre esa policía y reformarla. El problema es que a Duhalde le pasó las cosas que yo describí anteriormente, no tenía cuadros políticos. Y ahí convoca a la oposición, a sectores del radicalismo y del frepaso. En ese momento, algunos de nosotros estábamos allí. Y fuimos a colaborar técnicamente en el diseño de la nueva policía. Formamos parte de la intervención que Duhalde decide a través de un dirigente político de la intervención en la policía de la provincia de Buenos Aires. La descabeza y designa un interventor, un diputado provincial, Luis Lugone, un valiente, un gran cuadro político que llevó adelante una labor impresionante. Y ahí estábamos nosotros, que éramos de la oposición, pero que colaboramos porque creíamos que ahí estaba en juego la democracia en la provincia de Buenos Aires. Pero eso, ¿qué fue? Ahí se rompe la ecuación y se va a una suerte de reforma. ¿Por qué? Por una necesidad política también. Por obvias razones, porque se ponía en tela de juicio, se ponía en juego, de alguna manera, la estabilidad política y las perspectivas políticas, la performance política de Duhalde en su pelea. Ahí se sientan las bases para el proceso de reforma de la policía de la provincia de Buenos Aires, que después culmina Arlanián en la segunda etapa de su ministerio, digamos, cuando ya estaba en la presidencia, y con mucho respaldo del presidente Néstor Kirchner a nivel nacional. No desmerezco las condiciones políticas que sentó el gobernador Felipe Solá, pero la verdad, el gran actor allí de ese proceso, de garantizar las condiciones políticas para ese proceso de reforma, fue Néstor Kirchner. Por estas razones es que ahí en momentos críticos la política dice: rompo el pacto, rompo los acuerdos, rompo la policialización de la seguridad pública, retomo el control político del proceso, y ahí me encuentro con alguna dificultad, esta que les estoy señalando. Y bueno, hago lo que puedo, voy a procesos de reforma, trato de resolver con los cuadros políticos que están ahí. Yo formé parte de esos equipos viniendo del ámbito universitario y nos reclutaban desde la universidad. ¿Por qué? Porque éramos especialistas académicos en estas cuestiones, pero el mundo académico no te da destrezas políticas. Claramente, el mundo académico te da destrezas de conocimiento, científicas, pero no políticas. Entonces, esto es, me parece, la matriz básica de gestión de la seguridad pública. Vamos a ahondar mucho más en estas cuestiones en sucesivos encuentros que tengamos. Inclusive vamos a compartir con algunos actores políticos relevantes estos desafíos. Pero quiero cerrar este encuentro con alguna afirmación notable. En democracia no le toca a la policía, que es una institución subordinada, decidir qué delitos atender, de qué manera atender las problemáticas criminales, qué tipo de institución policial tenemos que configurar en nuestro país y qué tipo de estrategia debe tener esas policías para poder controlar los crímenes. Es decir, claramente esto le corresponde a la clase política, esto le corresponde a los gobernadores, a los presidentes, las presidentas que fueron elegidas por la gente para gobernar. Esto no puede ser delegado a los actores burocráticos y a las policías. Esto es un atributo de la política y tiene que ser resuelto por la política. Claramente,
el desarrollo económico, el desarrollo social, las relaciones laborales, son cuestiones que no deben decidir los actores burocráticos de segundo o tercer escalón. Son decisiones que lleva adelante la política. En la seguridad debe pasar exactamente lo mismo. La salud no la definen 4 cirujanos, 3 traumatólogos y 4 enfermeros, sino que la deciden los sanitaristas que están al frente del sistema de salud. Bueno, cuando hay sanitaristas al frente de salud, ¿no? Por supuesto. Cuando hay payasos o payasas, tanto vale todo. Pero me refiero si las cosas fuesen como deberían ser. En la seguridad, sin lugar a duda, en democracia, le corresponde a la política, al Congreso, al Poder Ejecutivo y a las autoridades judiciales superiores decidir qué tipo de política de seguridad se debe llevar adelante y qué tipo de institución policial tenemos que tener y qué tipo de accionar se debe llevar adelante para tener una sociedad más pacífica, más tranquila y más y donde sea más lindo vivir, en términos generales. Para terminar, déjenme algún mensaje parroquial. Nosotros en EVA TV formamos parte de la comunidad organizada más importante de la Argentina, desde donde vamos a salvar al peronismo, y necesitamos el aporte de ustedes, por ende nos gustaría que vean y se suscriban a nuestra página y a partir de allí puedan colaborar con este esfuerzo, que es un esfuerzo que intenta pensar estas cosas desde el peronismo, pero no desde una posición tonta y una posición meramente... Es decir, nosotros somos peronistas que nos gusta cantar la marcha peronista, pero nosotros aprendimos con Perón algo que muchos actores del peronismo se olvidaron en los últimos tiempos, que es Perón, sin lugar a dudas, fue uno de los grandes estrategas estatales y el objetivo del peronismo de llegar al gobierno es porque los gobiernos no son un fin en sí mismo, sino que son un instrumento para transformar la vida social y para transformar la vida social en función de los intereses de los sectores populares. Acá en este programa vamos a reflexionar sobre la seguridad pública, siempre teniendo a los sectores populares como el objeto de mirada, como los actores privilegiados. Nosotros no nos interesa gobernar cuando nos toque gobernar o practicar la vida institucional, la oposición, digamos, para los ricos o para otros actores sociales. Miramos la sociedad desde abajo, porque eso nos enseñó Juan Domingo Perón.